Bueno, pues nuevamente familia, Shabbat Shalom. Fíjense que cuando los asuntos del Señor son pertinentes para con su pueblo, a ver, todos los asuntos del Señor son pertinentes para su pueblo, pero cuando hay algo que realmente demanda la atención nuestra por parte del Señor, pues el Señor une todas las cosas. En este caso, pues vamos a concluir con la Parashat Mishpatim. Vamos a dar el último capítulo, la mitad del último capítulo, que concluye esto, la segunda parte de esta predicación, de esta enseñanza, de esta parashá. Y asimismo nosotros concluiríamos con el estudio de la parashá entera de Mishpatim. Como todos los Shabbat hacemos y entre semana vamos compartiendo y vamos subiendo las enseñanzas de los años anteriores para que así nosotros vayamos teniendo un poquillo más de lucidez para cuando vayamos a estudiar la porción de esta semana nosotros ya vengamos como caminaditos, ya vengamos entendidos y ya sepamos de qué va a tratar o más o menos cuál es el texto base. Entonces, familia, en la enseñanza de la mañana estábamos hablando acerca de cuán importante es que nosotros prestemos atención a los asuntos del Señor y cuán importante es que nosotros, siendo parte de ese pueblo de Dios, demos evidencia que en nuestra vida nosotros tenemos este kavod, este peso, le damos este peso a Dios de gloria, esta importancia, temor a su palabra, reverencia a su persona, por medio de poner por obra lo que el Señor nos ha enseñado y que vimos que esto no es neotestamentario, que esto no es una corriente nueva, que esto no es nada nuevo, sino que es lo primero que confirma a lo segundo. Y lo segundo que se habla confirma lo primero. Por lo tanto, no es aquí que un viejo o un antiguo testamento, un viejo o un nuevo testamento, sino que es el primer pacto y la confirmación de ese pacto, hecho carne. En el primer pacto se hablaba de un redentor que vendría a redimir a su pueblo, y no solamente eso, sino a traer pueblo que no era pueblo de entre todas las naciones, para que fuese su pueblo. En el segundo pacto, como le llaman, o en la confirmación del pacto, como me gusta llamarle a mí, que es el Nuevo Testamento, cuando Yehoshua viene, cuando el mismo Dios se hace corpóreamente visible y desciende para hacerse a semejanza de nosotros, Él afirma y confirma este pacto, dando ya por hecho que ya no habrá más sacerdocio real, sacerdocio como el levítico, exactamente, perdón, ahora se me fue, el sacerdocio levítico, y que ese sacerdocio él lo iba a expiar por medio de su sacrificio. Y esto fue cuando él, por voluntad propia, puso su vida por todas las nuestras. Recordando lo que estuvimos estudiando al principio de esta parashá, que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. El precio de nuestro pecado, la retribución de nuestra rebelión, de nuestra posición en contra de Adonai, es la muerte. Y no la muerte física, porque la muerte física pasaremos todos, sino la muerte segunda, la más importante de todas, la muerte espiritual, donde nuestro nombre, si estamos afirmados en Cristo, en Yehoshua, estará escrito en el libro de la vida, o si no estamos afirmados y no hemos puesto nuestra confianza en Yehoshua, no estará escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, todo aquel que sea, bendito sea todo el nombre, o todo hombre o mujer que sean hallados en el libro de la vida, porque ellos tomarán y echarán parte de la vida eterna. Pero todos los que no vayan a tener parte de esta vida eterna, lo contrario a la vida, ¿qué sería? La muerte. Significa que van a estar eternamente o van a desaparecer para siempre. Ya no van a poder tener nada de misericordia. Al día de hoy estamos todavía en este tiempo de la gracia en el cual nosotros nos encontramos y vemos que no ha llegado nada que sea tan malo. A ver, hay robos, hay muerte, hay violencia, hay destrucción, hay siniestros, hay guerras. Pero ¿saben algo? Esto que estamos viviendo el día de hoy, por muy caótico que suene, no se compara a lo que va a suceder el día que el Señor retire su mano de la tierra, el día que el Señor retire su mano de la humanidad. Por ejemplo, hay personas que les gusta compararse con otras personas. Un ejemplo de ellos es
Jolín, yo soy un santo comparado con Hitler. Yo soy un santo comparado con Nerón. Yo soy un santo comparado con tal. Pero ¿sabes algo? Si tú te pones bajo la óptica original, bajo la óptica bíblica, el que tú no llegues a ese nivel de maldad, a ese nivel de frialdad, a ese nivel de bestialismo, significa que el Señor ha tenido misericordia de tu vida. Porque si el Señor quitara su mano de tu vida, tú que dices, o un ejemplo, este ejemplo, ¿no? Esta persona que dice que Él no es igual a tal, que Él no es tan malo como tal, que Él es un santo comparado con tal. Quiero que sepas que si el Señor quitara su mano de tu vida, tú serías hasta peor que Él. Yo sería hasta peor que Él. Y esto, que sí se escucha horrible, ¿no? Imagínate a alguien que fuese peor que Nerón, alguien que fuese peor que el mismísimo Franco que estuvo aquí, ¿no? De dictador. Todos supieron lo que hizo y lo que deshizo. Que Hitler y que otros nombres, ¿va? Alguien que fuese peor, ¿se imaginan? Pues cuando el Señor retire su mano, dice la Escritura, que estarán guerra nación contra nación, los hijos estarán en guerra contra los padres estarán en guerra contra los hijos, habrá tanta necesidad que los padres no dudarán en comerse a sus hijos, como ya ha sucedido. Entonces este día que pronto llegará, que ciertamente nosotros venimos anunciando que es el día del Señor, cuando el Señor venga, ese tiempo de misericordia, ese tiempo de gracia, ese tiempo de amor, cesará. Y dice la Escritura, como bien hemos leído, que el Señor volverá, pero ya no tendrá nada que ver con relación al pecado. Él ya no vendrá a salvar a nadie más. Él ya no vendrá a morir por nadie más, porque eso ya lo hizo. Y por eso nos ha dado todo este tiempo. Ha sido paciente. Por eso dice la Escritura que desde cuando nosotros escuchamos, Cristo viene, arrepiéntete, desde que nací. Pero dice la Escritura que no tomemos estas palabras como si el Señor retrasara su promesa, sino que Él es paciente y misericordioso y bondadoso y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por lo tanto, el día que Yehoshua vuelva, ya no será en plan amistoso, ya no será en plan de amigos, ahora vengo por ustedes, no. Los suyos sabremos que ha venido por nosotros, pero el mundo tendrá que temer, el mundo tendrá que huir despavoridamente. Y aunque huyan, aunque se esconda, dice la Escritura, que nada ni nadie se escapará de su inminente juicio. Efectivamente, ya no vendrá como un abogado, como ahora mismo está abogando por nosotros, sino que ahora vendrá como ese justo juez. Y se acuerdan lo que leímos hace rato, con qué justicia o en base a qué juzgará el Señor al mundo, con base a sus leyes. Para que el Señor desde el principio nos ha dicho, vengan a mí, vuelvan, yo les amo, quiero hacerte una nueva criatura, David, has vivido marginalmente, has hecho de tu vida una porquería, has vivido como has querido, te has destruido, mírate ahora en qué situación te encuentras, David, ven ahora, cree en mí, cree en este sacrificio que hice por ti y te daré esta nueva vida. Entonces, si yo he decidido creer en mi Señor, significa que he puesto mi confianza en Él, llamado fe. ¿Se acuerdan? Esta fe que nosotros conocemos como emuná, algo que es tangible. La emuná que significa depositar tu confianza en la fidelidad del Señor. ¿Ya? Esta confianza que no es de cerrar los ojos, de apretar los puños y decir, Él hará, no, sino de decir, Señor, por cuanto he creído en ti, entonces voy a hacer lo que tú me demandas de hacer. Esa es la manera en la que yo digo realmente que confío en Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno, el que dice confiar en Dios, pero no lo hace, entonces no tiene parte con Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que dice que me ama, pero no guarda mis mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ven cómo este compendio de versos se hace uno solo?
Es que es increíble, pero de eso, esta es la manera en la cual tú y yo podemos evaluarnos. Shaul Pablo dice, examinémonos a nosotros mismos si verdaderamente confiamos en Dios, estamos en la fe, estamos en la emuná. Y es por eso que el Señor nos ha dado este compendio de mishpatim, de procedimientos. Es por eso que el Señor nos ha dado la oportunidad de abrir los ojos. Hoy día nosotros estamos aquí con un propósito. ¿Saben cuál es el propósito? Ya no es conocer a Dios. Por cuanto hemos conocido al Señor, ahora el propósito de Dios para nuestra vida, ¿qué es? Pues decirle a los demás, compartir las buenas nuevas del Señor. Oye, el Señor ha sido bondadoso conmigo, me ha dado la oportunidad de que ya no me acuerde yo más de mi pasado, de que ya no me condene a mí mismo, incluso de pedir perdón y ser perdonado a personas que hice daño en el pasado, siendo que Él fue quien me mostró el verdadero perdón. Te invito, conócele, ven aquí, conoce al Señor, conoce de Él, acércate a Él. La instrucción que el Señor le dio a Moshe, a Aarón, a sus hijos y al pueblo. Acérquense a mí, pero esperen, un momento, todavía no están listos. Solamente se acercará Moshe. Verso 6 del capítulo 24. Moshe, el verso 5, ¿se acuerdan que dijo? Envió a algunos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor holocaustos, o sea, sacrificios de becerros como sacrificios de paz. ¿Va? Ya hablamos acerca de lo importante que es integrar a nuestros hijos, integrar a nuestros jóvenes, integrar a todas las personas que sean menores para que no pase lo de Timoteo, ¿no? Que le diga a la gente, no, pues es que este es un chamaco, ¿qué nos va a enseñar él? Sino que Shaul le dice a Timoteo, que nadie tenga por poco tu edad, tu poca edad, tu juventud, que nadie la tenga como por poco, sino sé tu ejemplo para muchos, mostrándote piadoso, fiel, atendiendo todas las cosas que se te han mandado. Por lo tanto, a nuestros jóvenes nunca debemos subestimarles que porque son jóvenes no tienen parte con Dios. Bueno, tú eres joven, todavía te falta mucho para estar de este lado en el que estamos nosotros. Jamás. ¿Sabes por qué? Porque Moshe, ¿quién fue el que hizo el sacrificio? No. Dice la escritura que por mandato de Adonai, Moshe envió a algunos jóvenes israelitas para que ellos mismos oficiaran el sacrificio de paz y ofrecieran al Señor esta ofrenda de paz. Por lo tanto, tanto tú como tus hijos son responsables de ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor todos los días de nuestra vida. Ahora, el verso 6, Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, la mitad de la sangre de estos sacrificios. Recuerden que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Recuerden que antes, en los primeros sacrificios o en los sacrificios conforme al orden del Señor, tenía que morir alguien para que otro fuese redimido. Dice la escritura que la vida de la carne en la sangre está, y hasta que el animal no fuese desangrado, entonces no cometería el objetivo del sacrificio. Exactamente, no cumpliría el objetivo del sacrificio. Entonces, todo siervo, todo sacerdote tenía que estar muy atento para que el animal estuviese ya sin sangre, completamente desangrado, que no salga ni una gotita más de sangre, para entonces sí presentarlo como ofrenda hacia el Señor. Y esto fue lo que hicieron. Y Moshe, de toda la sangre, dice que tomó la mitad de la sangre en los tazones y la otra mitad de la sangre la esparció sobre el altar. Los testimonios que él había erigido en honor a Hashem, confirmando el pacto de Dios, hablará a través de Moshe, y el pueblo diciendo, Señor, sí haremos conforme a lo que tú nos digas, eso haremos. Por lo tanto, miren esta estela, miren esta pequeña nube, miren este pequeño destello de lo que el Señor nos está hablando aquí. Nuevamente Adonai confirma su pacto con su pueblo, expiando los pecados, purificándolos mediante el sacrificio de la sangre. Recordemos lo que dice Hebreos 9:22.
que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, el animal, en este caso, tenía que haberse desangrado por completo para que entonces sí fuese efectivo el perdón de los pecados. 7. Entonces Moshe tomó el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo. ¿Qué libro del pacto? El que acaba de escribir. Efectivamente. Muy importante esto, porque dicen, entonces sí había un libro antes. Pues no, señores, recuerden que la voluntad del Señor fue que Moshe transcribiera todas las palabras, él como profeta de Dios, de todo lo que el Señor le iba ordenando. Por lo tanto, este libro del pacto, dice la Escritura, que lo leyó delante de todo el pueblo, y todo el pueblo dijeron a una sola voz, acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Por segunda vez el pueblo a una sola voz, en un mismo ruach, dice, todo lo que el Señor nos diga, lo vamos a obedecer. Nuevamente, yo resalto lo importante que son los testimonios. En este caso, ¿cuáles serían los testimonios que nosotros tendríamos para poder saber de qué manera debemos comportarnos? Efectivamente, la Torá, la Biblia, este compendio de libros, biblos, la Biblia, la Torá, la instrucción de Dios en nuestra vida, eso mismo que hizo Moshe en ese día, amado pueblo, estamos haciendo en este momento. Yo quiero que ustedes se imaginen, Moshe hablándole a todo el pueblo, declarando las palabras que el Señor les había dicho. Ustedes deberán hacer cada cosa que el Señor les está mandando, y todo el pueblo respondió, Y eso haremos. acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Pues esta misma vez lo estamos haciendo igual. Estamos declarando las mismas palabras que en ese tiempo el Señor le mandó a declarar a Moshe para que el pueblo pudiese comprometerse. Tenemos que entender eso, familia. Sin compromiso no hay acercamiento con Dios. Tú no te puedes acercar a Dios sin comprometerte. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santo santísimo, que le llaman, ese sacerdote tenía un compromiso para poder entrar sabiendo que si él estaba mal, su vida podía perder. Pero ya con nosotros no es así, puesto que nosotros hemos recibido el mayor de los sacrificios de todos, que es la muerte de Cristo, la muerte de Jesucristo. Por medio de esa muerte, el día de hoy nosotros tenemos acceso a tener una comunión directa con Dios, ¿no? A que nosotros podamos entrar a juicio con Dios y que podamos nosotros ser declarados justos, libres, en favor, favorecidos, no culpables. Entonces, en este momento nosotros estamos haciendo lo mismo, declarando la voluntad soberana de Hashem sobre su pueblo para que estemos entendiendo lo que significa. Para que nosotros entendamos lo que significa esto. Luego Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo mientras decía, esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darle todas estas cosas. Fíjate esto tan precioso. Juan 15, exactamente, y en este momento yo digo lo mismo, declarando las palabras de nuestro Redentor, Yehoshua HaMashiach. Juan 15:3. Voy a volver a leer el 8 mientras buscan el verso A. Juan 15:3. Luego Moshe tomó la sangre que había puesto los tazones. ¿Se acuerdan que la dividió en dos mitades? Una mitad la roció sobre el altar del sacrificio, pero la otra la guardó en tazones. Y dice la Escritura que tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Mientras él decía, escuchen esto por favor, esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas. ¿Cuál en otros versículos dirán la sangre de la alianza? Esta es la sangre de la alianza que estoy haciendo con ustedes al declararle cuál es mi voluntad. Juan 15:3. Y en este momento yo
digo lo mismo, declarando las palabras de nuestro Redentor Yehoshua. Juan 15:3. Ustedes, pueblo mío, pueblo santo, pueblo del Dios vivo, Am Kadosh, pueblo distinguido, no por ustedes mismos, sino por el Dios viviente. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. La palabra. ¿Quién dijo esto? Yehoshua HaMashiach. La primera vez, ¿quién lo dijo? Moshe. La segunda vez, ¿quién lo dijo? El mismo Dios. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he declarado. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Que lo podamos repetir en este momento. Es triste que al día de hoy, en los otros tipos de dogmas, se ocupe esto Shalom, para familia. confundir de la realidad, ¿me entiendes? Porque dicen, es que si está diciendo Yehoshua aquí, ustedes ya están limpios con mi palabra, entonces ya no tenemos que guardar la Yehoshua, ¿me entiendes? Es que nosotros, claro, Es un error. es un error al nosotros no entender el contexto literal del que está hablando la Escritura cuando dice que el propósito de la ley es Mashiach. El fin de la ley es Mashiach. Hemos hablado que no es fin, que no habla de un final, que la ley de Dios no terminó cuando vino Jesús, sino que el propósito como una finalidad es llevarte y conocer. Exactamente, poderte llevar al conocimiento de quién es Dios. Porque mismo Shaul dijo, es que yo no conocía la codicia si la ley de Dios no dijera, no codiciarás. Por lo tanto, yo antes codiciaba porque no sabía lo que era bueno. No sabía que eso era malo. Por lo tanto, ese mandamiento me vino a hacer a mí un pecador, un transgresor de la ley. Entonces, gracias doy a Dios por el mandamiento, porque gracias a que Él me está diciendo que eso es malo, ya no lo hago más y lo desestimo. Y mira lo que dice Juan 13, del 4 al 10. Por eso, mientras estaban cenando, Yeshua se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego, puso agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies, a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla. Juan 13, del 4 al 10. Cuando le tocó el turno a Pedro, cuando le dijo el Señor, Pedro, ven aquí, que te voy a lavar los pies. Pedro le respondió a Yeshua, Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Como diciendo, ¿cómo vas a ser tú el maestro quien me lave a mí los pies? Déjame lavarte a mí a ti. Déjame lavarte a ti, Señor. Y Yehoshua le respondió, fíjate lo que le dijo Yeshua. Ahora no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero después entenderás. Pedro le dijo en esta conversación, nunca dejaré que me laves los pies. Todavía volvió Pedro el cabezón, como yo. No, Señor, no va a ser así. No voy a dejar que me lave los pies. No, no soy digno. ¿Cómo crees que tú eres mi Dios, tú eres mi Señor? No voy a dejar. Pero Yeshua le respondió, si no te lavo los pies, ya no podrás ser más mi discípulo. No tendrás parte conmigo. Hay algo que tenemos que saber, y es que de todos los discípulos de un maestro, el más pequeño, o sea, el más insignificante, o el más nuevo, o el de menos rango, era quien le lavaba los pies a todos. Entonces, cuando Yehoshua se pone la toalla en la cintura y se pone a lavarle los pies, él está diciendo, yo soy el más pequeño entre ustedes. Y después él dice, jamás voy a dejar que me lave los pies. ¿Cómo crees, Señor? ¿No? Si, o sea, yo no te he podido enseñar nada a ti, Dios. Tú eres el maestro. Y entonces Yehoshua sabiamente le dijo, si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. ¿Me explico? No te puedes llamar amigo mío, no te puedes llamar seguidor mío, no te puedes llamar creyente, cristiano. Pero Simón Pedro le dijo, Señor, entonces, no solo me laves los pies, ya que entendió Pedro de qué iba, claro, ya que entendió de qué iba, le dijo, Señor, pues no solamente me lave los pies, sino lávame también las manos y la cabeza, o sea, báñame entero. Y Yehoshua les dijo,
El que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. ¿Qué les está diciendo aquí el Señor? Ustedes, lo mismo que les dije hace un momento, Juan 15:3, ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he hablado. ¿Qué es lo que les está diciendo Moshe? ¿Qué es lo que está haciendo Moshe aquí? Luego Moshe tomó la sangre y la roció sobre todo el pueblo mientras decía, ustedes ya están limpios por el mensaje que les he declarado. ¿Y qué fue lo que dijo Moshe? Esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas. ¡Wow! ¿No? ¿Vieron cómo una cosa no desmiente a la otra, sino que una cosa confirma a la otra? Que lo viejo no es obsoleto, el Antiguo Testamento no está inhabilitado, sino que el Nuevo Testamento está fundamentado sobre el primero, que no podría existir lo segundo si no hay lo primero. Efectivamente, Él no ha venido a abolir ninguna ley. Recuerden que esa fue sombra de la muerte de nuestro Señor Yehoshua. Como por medio de su sacrificio y su sangre derramada se cumpliría el pacto dado por Dios a su pueblo. Ese pacto de reconciliación, donde ya no será más necesario sacrificar animales cada año, sino que, como dice la Escritura en Hebreos 10:12, pero después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim. Hebreos 10:14 complementa diciendo, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Por lo tanto, cuando yo creo en Yehoshua HaMashiach, creo en que Él me ha lavado, creo en que Él me ha dado vestimentas nuevas. Y cuando yo pongo por obra las palabras que Él me ha declarado, significa que vivo en una continua limpieza en mi vida. Cuando yo respeto y pongo por obra los hukim y los mishpatim, los preceptos, los estatutos y el procedimiento correcto para cumplir las mitzvah o los mandamientos, ¿qué es lo que estoy yo declarándole al Señor? Señor, tú me estás limpiando constantemente. Fíjate que es increíblemente bonita la analogía de lo que estamos hablando, porque cuando nosotros le dice, los que están limpios, le dice Yehoshua, los discípulos, no necesita. Los están recién lavados, ya no necesitan más que lavarse los pies. Los pies es lo que representa tu caminar y tu andar. Tu pasado. No, inclusive tu vida entera. Claro. Pero nosotros recordemos que somos los del camino, porque nosotros seguimos el camino de Yehoshua. Entonces, cuando nosotros vamos estudiando la palabra y vamos aplicando estos hukim, estos mishpatim, estos procedimientos, estos mandamientos aplicados en nuestra vida, lo que estamos haciendo es limpiando nuestros pies en el camino, porque estamos ya exactamente. No porque el Señor nos ha limpiado. Recuerden lo que vimos hace rato. Si nosotros no somos capaces de vernos limpios, cuando nosotros no somos capaces de vernos justos, cuando nosotros no somos capaces de vernos perfectos, dice la Escritura que nosotros somos perfectos en Él. Que Yehoshua no nos mira a través de nuestras imperfecciones ya, sino que Él nos mira a través de su sangre, que ha cubierto ese pacto, dándonos así una vida nueva. Por lo tanto, mientras yo, David, me veo malo, me veo todavía inservible, me veo caído porque todavía tengo deseos carnales, batallo con mi mente, batallo con mi carne, batallo con mi cuerpo. El Señor me veo sucio, efectivamente, ¿sí? Mientras yo me veo sucio, el Señor, por medio de la confianza que yo he puesto en Él, en lo que hizo por mí en el madero, al derramar su sangre, que significa que pagó el precio de mi pecado, de mi condena, de mi muerte, el Señor ya no me ve más como un impío, ya no me ve más como ese leproso, hediondo, apestoso que decía, lepra, ¿no? Zarat. Ya no, sino que el Señor ahora me ve como un hombre justo, como un hombre limpio, justificado por Él.
Por eso es que dice, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he dado, le dijo a Moshe. Pero cuando Yehoshua aquí todavía no había muerto, les vuelve a decir, ustedes ya han sido limpios por las palabras que yo les he dado. Y mira lo que dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, con una sola sacrificio, una sola cosa que hizo Yehoshua, ha perfeccionado para siempre a los santificados. ¿Qué significa esto? Que para el Señor nos ve perfectos en un presente continuo. Aunque tú y yo no nos veamos totalmente restituidos, totalmente santificados, totalmente perfectos. Aquí lo dice la Escritura. Hebreos 10:14, apúntalo. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado. El Señor no hizo nada a medias. Al Señor no es que le haya faltado, ya cuando estaba en el cielo otra vez, dijo, ay, es que me faltó. No, no, no. Debía haberlo hecho de esta manera. Cuando el Señor estaba en el madero, crucificado, dijo estas palabras, consumado es, que significa, ha sido perfecto, está hecho, está terminado. Por lo tanto, no hay nada inconcluso. Todo fue concluido en el madero. Y eso es a lo que se refiere el autor de los Hebreos cuando dice, con una sola ofrenda que hizo Yehoshua, ha perfeccionado para siempre. Presente continuo que habla acerca de una eternidad a la que nosotros estamos a punto de entrar. Y es que fíjate, el término que ocupa el escritor de Hebreos dice una sola ofrenda, haciendo entender que ya no tendrías que hacer ninguna de las otras ofrendas. Ya no, ya nada más. Una sola había completado las ofrendas que debían hacerse. Efectivamente. Así que no nos quede la menor duda de quién es nuestro Señor y a quién es quien servimos hoy día y por quién es que tenemos acceso a la vida eterna. Así es, ¿no? Sí, es verdad lo que dice. A Yehoshua. Y ahora, de aquí en adelante, estemos conscientes, pueblo de Dios, debemos estar allá atrás, debemos estar conscientemente agradecidos. Pero ¿saben cómo vamos a mostrar nuestra gratitud? ¿Qué dice el Salmo 116:12? Salmo 116:12. ¿Con qué pagaré a Dios todos sus beneficios para conmigo? Salmos 16:12. Salmos 116:12. ¿Con qué pagaré a mi Señor todos sus beneficios para conmigo? ¿Con qué los voy a pagar? ¿Se acuerdan un complemento a lo que leímos hace rato? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a demostrarle mi gratitud al Señor? Dando evidencia, siendo obedientes a su voluntad, poniéndola muy, pero muy por encima de la nuestra. De esa manera es la que nosotros hoy día respondemos como este pueblo que dice, Señor, acataremos todas las cosas que tú nos digas, dando evidencia en silencio, porque las muchas palabras te llevan al... Lo leímos en el Proverbios. No seas, mejor sé de pocas palabras. Es mejor ser un hacedor que un oidor olvidadizo. Actúa, actuemos. No digamos, Señor, yo te seguiré, pero ahora que me sane, Señor, porque ahorita estoy malito, estoy enfermo, yo haré. Soy muy joven. Soy muy joven, Señor, cuando llegue a la edad de Víctor, ¿no? Si es que llego. Yo haré. ¿Sí me explico? Posponiendo todo. Pero ¿sabes algo? El que ha entendido lo que Dios ha hecho por su vida, el que ha entendido de cómo restituyó el Señor su condición de vida, el Señor en ese momento, esa persona entendida le dice, Señor, ¿cómo voy a pagarte todo lo que has hecho por mí? ¿De qué manera, Señor, quieres que viva? ¿Se acuerdan de aquella persona que el Señor sanó de la ceguera? Y le dice, Señor, yo te seguiré a donde tú vayas. ¿Y qué le dijo Yehoshua? No es necesario. Solo vive esta vida que vas a vivir ahora en adelante dando testimonio de lo que has visto. No es necesario, me explico, que tú lo digas.
Es mejor que donde quiera que tú te encuentres, lo hagas. Demos evidencia que realmente somos pueblo de Dios. Porque es peor hablar y no actuar, que mejor actuar, ¿no? Efectivamente, mira lo que dice el 9. Moshe, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, pueden subir al monte. Ya después de haber sido limpios, después de haber sido purificados y concienciados, entonces subieron al monte, donde Adonai les tenía preparados una delicia, una sorpresa, un regalo. Ellos ya habido cumplido con la voluntad de Adonai, ahora sí estaban preparados para el siguiente paso. Ahora sí. ¿Sí me explico? O sea, el Señor les dijo, suban todos, pero ustedes no. Acérquense, pero ustedes no. Pero después de que Moshe ofició la voluntad del Señor por medio del sacrificio, y cuando el Moshe, habiendo purificado al pueblo y habiendo rociado con su mano el altar, el Señor les dice, suban al monte. Ahora sí, suban. Vamos, estamos listos. Hay acceso. Cumpliendo la voluntad de Dios, ya estaban preparados para el siguiente paso. Y miren lo que dice el 10. Yo me estremecí cuando lo estaba leyendo. Y vieron al Dios de Israel. Se los permitió. Debajo de sus pies había algo como embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Se imaginan eso? Algo tan puro, algo tan transparente, algo tan... Es que es inefable, o sea, es indescriptible. Shalom. Ellos vieron la gloria de Dios, ellos vieron al Dios de Israel, ¿cómo dicen sus versiones? 24. No lo vieron físicamente como lo vieron ahí. Exactamente. Sino que vieron sus atributos, vieron la gloria de Dios. Ahora, y vamos a ver ahora lo que vieron. 11. Vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea, subieron y comieron y bebieron, y no solo eso, sino que vieron a Dios, porque Dios no levantó la mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Dice la Escritura que nadie puede acercarse al Señor sin santidad, porque todo aquel que quiera y desee acercarse o esté presente delante de Dios o de un mensajero de Él, ciertamente caería expirado, moriría en el instante. Pero dice el Señor que Él, como fue quien les instruyó y como Él fue quien les dijo de qué manera debían proceder, y así como el Señor les dijo, hicieron, significa que estaba todo en una perfecta paz. Por eso es que ellos ofrecieron ese shelamim, esa ofrenda de paz, de bienestar, de bonanza, de benevolencia con el Señor, porque estaban listos, estaban siendo agradecidos con lo que el Señor les estaba permitiendo tener. Por lo tanto, ¿se imaginan lo que ocurrió en ese momento? Yo tengo mucha imaginación y muchas veces mi imaginación se va más allá, pero me pongo en lo que literalmente dice y digo, wow, ¿quién jamás ha estado delante del Señor y ha salido con vida allí? Pues Jacob, pues Moshe, ¿quién más? Abraham, ¿quién más? Y muchos otros. ¿Y saben por qué siguieron con vida y dando testimonio de lo que el Señor estaba haciendo? Porque eran agradables delante del Señor. Ahora, ponte tú en el lugar de ellos. Si el día de hoy el Señor se apareciera delante tuyo, ¿seguirías vivo o estarías muerto? Pregunta capciosa. Dos personas. De un elogismo o una manifestación simple, ¿no? ¿Qué dice Javi? Vivo. Vivo. ¿Alguien que diga? Si el Señor se nos manifiesta, dice la Escritura que nadie ha visto a Dios y ha quedado con vida. ¿Cómo terminaríamos, vivos o muertos? Vivo, porque es a Jesús. Vale. No te va a matar ni nada. Vale. Dice que vivo. ¿Alguien que diga Señor dice, muerto? Sin el
Moisés. No, hoy día. Hoy. Hoy día. Si el Señor se te apareciera, si tú vieras su divinidad, si el Señor te dejase ver. Que nadie ha visto a Dios, que nadie ha visto. Pero bueno, si el Señor se te presentara de la misma manera en que se les presentó a estos hombres de Dios, ¿cómo estaríamos, vivos o muertos? Es que bien funciona. Es tan agradable eres a los ojos de Dios, ¿no? Yo creo que es depende de si el Señor te ha redimido, si estás andando, si el Señor ha perdonado tus pecados, si tú has creído que el Señor es tu Señor y Salvador, yo creo que el Señor viene por su pueblo. Ahí va, ahí les va. Viene por su pueblo. Esto es semejante al día de Yom Teruah. No es ni más, o sea, lo que les acabo de decir es como si el día de hoy fuese Yom Teruah. Como si fuese el día del Señor y el Señor viniese. ¿Cómo quedaríamos nosotros? ¿Vivos o muertos delante de Él? Transformado. Una nueva criatura. Porque Exactamente. Sin embargo, o no. Por eso, recuerden que el Señor no te mira a través de lo malo que has hecho, sino te mira a través de la confianza que tú has puesto en su sacrificio. Por lo tanto, Él te ve como un justo. Y es como si fueras a la cajita del supermercado, la caja registradora y ¡tic! Pasaras. Efectivamente. Recuerden que todavía no había muerto Yehoshua, pero ellos, al ser obedientes a su palabra y al ellos haber depositado su confianza en los sacrificios que hacían en ese momento, en el proceso que Dios les había dado, en el procedimiento, entonces ellos eran llamados justificados. Mira, si a Moisés le sacó tan jovencito de Egipto, ¿por cuántos años lo mandó a Madián? 40 años lo mandó a Madián para limpiarlo de lo que él había sido crecido en Egipto. Es como el Señor nos ha llamado cuando no le conocíamos en todo lo Baruch que Hashem. las aberraciones que hemos hecho Exactamente. en nuestra vida. Y nos va limpiando. Eso es. Por lo tanto, el día de hoy, si el Señor viniera, nosotros tenemos que tener tal confianza de decir, Señor, estoy aquí. Y ahí les va algo más chido todavía, más fuerte. Cuando ustedes oran a Dios, ustedes están entrando a juicio con el Señor. No necesita Dios bajar para acabar fulminados. ¿Recuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira? Ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios y el Señor no dudó para quitarles la vida y que fuese testimonio para nosotros. Si tú el día de hoy te presentas delante del Señor y tus obras son malas para con el Señor porque significa que no has sido justificado delante de Él, el Señor no dudaría en decir, bye. No dudará que en el último día veas a la muerte segunda. No dudará en mandarte a la muerte segunda. Pero ¿sabes algo? Tú mismo eres otro mundo, otra persona. ¿Cómo puedo saber si soy salvo, David? Es que a veces sí me siento salvo, pero a veces no. Es que no. Somos salvos cuando nosotros conocimos a nuestro Salvador y hemos recibido el regalo de la salvación. En ese momento el Señor pues nos ha hecho salvos. Pero aquel que es verdaderamente salvo ya no vive como vivía antes. Y sus maneras de proceder son diferentes, su manera de pensar es diferente, porque he aquí, nuevas criaturas somos y las cosas pasadas se han ido afuera. Y he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, aquella persona que ha sido justificada, redimida, perdonada, santificada por Dios, esta persona no debe dudar que es salva, porque hace lo que a Dios le agrada que haga. Y mira lo que dice el 11. Vieron a Dios y comieron y bebieron porque Dios no levantó la mano contra los príncipes de los hijos de Israel. ¡Qué glorioso momento! Bendito sea Hashem Yehoshua, quien nos acercó a Él para mostrarse a nosotros. Una vez más, el Señor sale a nuestro encuentro. Nosotros no buscamos al Señor, sino que Él fue quien nos buscó. Y que tengamos ese acercamiento del cual nunca debimos separarnos jamás. Escrito está, Hebreos 10:20. Pues cuando Jesús murió, cuando Yeshua murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora que Yeshua está vivo,
porque murió y al tercer día resucitó conforme a lo que está escrito. Y por medio de él, dice la Escritura, que podemos acercarnos a él de un modo nuevo y distinto. ¿A qué se referirá con eso de un modo nuevo y distinto? Redimidos. Que antes, a causa del pecado que había en nosotros, a causa de la rebelión que había en nosotros, a causa de la inmoralidad y del estado caído en el que nos encontrábamos, no podíamos acercarnos a él. Pero después de que él nos ha limpiado, nos ha transformado, nos ha dado este nuevo nombre, nos ha puesto estas nuevas vestiduras, un nuevo y modo distinto. Ahora sí podemos acercarnos a él, porque su justicia ahora es nuestra justicia. Y nosotros, al ser practicantes de justicia, significa que estamos aptos para poder seguir estando dentro de su justicia. Es un poco trabalenguas, pero cuando nosotros lo vamos meditando, dice, wow, es verdad. Asimismo, hermanos, nosotros hemos comido y bebido y Adonai no nos declaró culpables, sino que nos declaró justos y libres en él. Escrito está, viene Pesaj. Llevo casi 4 años comiendo Pesaj Amén. y sigo vivo. Y cada vez que he comido Pesaj, lo hago conscientemente sabiendo que estoy comiendo la carne de mi Señor y estoy bebiendo la sangre de mi Señor. ¿Va? Significa que entonces tengo parte con mi Dios. Escrito está. Juan 6:53. Yehoshua les dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Juan 6:53, 56. Yo soy el Hijo del Hombre, ya casi vamos terminando, vamos ya matizando esto. Yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo, 54, y bebe mi sangre, este tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. 55. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. 56. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Esta analogía tan preciosa. El 11 de nuestro texto base. ¿Claro? Sí. 24 dice, y ellos contemplaron a Elohim. Y comieron y bebieron. bebieron. Lo mismo que los apóstoles que estaban ahí, contemplaron a Dios. Comieron y bebieron. ¿Se acuerdan cuando estaban practicando el ceder de Pesaj? Cuando era la previa. Exactamente, la Gadá. ¿Recuerdan cuando Yehoshua dijo, tanto esperado para que llegue este momento? Y no era Pesaj, sino era el previo. Y así mismo, como estamos leyendo lo que Moshe vio y los hijos de Aarón vivieron y el pueblo, los ancianos, los 70 ancianos vivieron, nosotros ya lo hemos vivido, pueblo de Dios. Solo que estamos tan empecinados en esta cotidianidad, en esta banalidad, que vivimos muchas veces cegados de todo lo maravilloso que nos estamos perdiendo, de lo glorioso que significa llegar a este punto. De que tú lees en estos 18 versículos y dices, pues qué capítulo tan pequeño, pero que no te das cuenta o no nos damos cuenta que en estos 18 versículos está el mensaje del Evangelio de una manera explicada fenomenal, que dices tú, wow, yo también lo hice. ¿No es así? Baruch Adonai, familia, tenemos parte con Dios por medio de su sacrificio y de que comimos su carne y bebimos su sangre, como cada Pesaj testificamos haciendo lo mismo. El Señor le dijo a Moshe, el 12, sube al monte y preséntate ante mí. Espera ya, que voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos. La hora se acercó por fin para dar la primera entrega de su cuerpo. Su mente, su voluntad visible y tangible, hecha por Moshe. No. Repitemos, volvemos a leer. Esta dislexia, A los ancianos les dijo, no, ya me perdí, el 12, le digo desde la dislexia, El Señor le dijo a Moshe, sube al monte y preséntate ante mí. Espera ya que voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que yo
he escrito para instruirlos. Por lo tanto, ¿quién fue quien nos dio los mandamientos? Fue el Señor. No fue Moshe quien lo escribió, no fue Moshe quien se los inventó. Estamos hablando de las primeras tablas, ¿eh? Todavía más fuerte aún. Entonces, la hora se acercó por fin para dar la primera entrega de su cuerpo, de su mente, de su voluntad visible y tangible hecha por él mismo, lo que representaba a él mismo. Moshe se levantó junto con su siervo Josué, y entonces Moshe subió al monte de Dios. A los ancianos, ahí viene lo guapo, pongan mucha atención a esto. Ya cuando se acercaba la hora de poder rectificar y de poder poner por obra las palabras que dijeron, todo lo que nos digas, eso haremos. Ya cuando se está acercando ese momento, Moshe les dice, espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Miren, observen, presten atención. Aarón y Hur se quedarán con ustedes. Y quien tenga algún asunto que tratar, que recurra a ellos. ¿Ya? O sea, no se quedaron sin instrucción. No se dejaron solos, como muchas veces pensamos, ay, es que bueno, se quedó, pero Aarón todavía no sabía. ¿Cómo que Aarón no sabía si comió y bebió del Señor? Si ya tuvo parte del Señor, ya nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo es que no? Y no solo él, Nadab y Abiú, y no solo ellos, los 70 ancianos que el Señor había levantado. De los cuales Ur era uno de ellos. De los cuales, por supuesto, Ur era uno de ellos. Y Moshe les dijo esto, espérenos aquí hasta que volvamos. Miren, Aarón, Ur, se quedarán con ustedes. Y quien tenga algún asunto que tratar, que recurra a ellos. Familia, después de haber visto todo aquello, llenos de vida, llenos de esperanza, alegres, llenos de vigor, la indicación era muy sencilla y simple, ¿no? Cualquier cosa que tengan un asunto, vengan a Aarón y a Hur. Pero sí lo hicieron. Lo mismo que nos declara uno de mis textos favoritos. Vamos a hacer una dinámica aquí, ¿eh? Devarim 10:12, Deuteronomio 10:12. Y esta es una tarea que de corazón les voy a encargar para que hagan. ¿Va? 10:12. Ustedes también que están del otro lado de las redes sociales, también. Esta es una tarea que les voy a dejar para que ustedes hagan. Y así dice uno de mis textos fundamentales, o sea, en uno de mis cimientos que yo tengo, de mis pilares. Lo que Dios pide a Israel. ¿Quién es Israel? Primeramente, el pueblo de Dios. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. ¿Va? ¿Qué espera Dios de ustedes? Escúchame esto, Pueblo, familia de Dios, amados míos, ¿qué espera Dios de nosotros? Y mira la respuesta de Dios, Solamente, sencillamente, dice unas versiones, simplemente que lo respeten. O sea, que tengan temor de Él, que tengan una estima muy grande por Él y lo obedezcan y que lo amen y que lo adoren de todo su ser. Pues esto, familia, al igual que en aquel tiempo, es lo que Adonai nos ordena hoy. Amados hermanos, me gustaría que hiciéramos una tarea, me gustaría que hiciéramos una actividad, que apuntemos este verso, Deuteronomio 10:12, en todas las partes comunes de nuestros hogares. Me gustaría que con puño y letra, no que lo impriman. ¿Se acuerdan del propósito de las planas que nos mandaban a hacer en la escuela? ¿Cuál era el propósito? Memorizar. Aprenderlo. Lo que nos están diciendo 100 veces, 200 veces, 50 veces, es no solamente que las escribieras y te doliera la mano horriblemente al otro día, sino que tú lo pudieras entender. Uno de los propósitos que había comentado con Víctor desde el principio y que no hemos hecho, una de las didácticas es que nosotros podamos escribir la Torá.
que nosotros con nuestra puño y letra podamos transcribir la Torá. Eso era una responsabilidad de los reyes, ojo, ¿eh? Cada rey de Israel tenía la obligación de transcribir la Torá. Porque cuando tú transcribes algo, ¿no se han dado cuenta que no es lo mismo leer que escribir? Cuando tú lees algo, pues bueno, igual y se te olvida, pero cuando tú vas escribiendo, se te va quedando. A mí se me queda, yo soy de las personas que Del Instituto Bíblico de los me acuerdo. Exámenes, que transcribió Pues, libros. pues esta didáctica trasciende, para que vean, y es voluntad del Señor. Por lo tanto, yo les pido, familia amada, que podamos nosotros transcribir este pequeño texto, como el primero de muchos. Hebreos 10:12. No, de Deuteronomio. Perdón, sí, Deuteronomio 10:12. En todas las partes comunes de nuestros hogares. Y por qué no, en nuestro lugar de trabajo, si es que podemos, para que en todo tiempo y en todo lugar podamos recordar lo que sencillamente espera Adonai de nosotros. ¿Les parece? En el coche, claro que sí, en la nevera de mi casa, en la cocina, hasta en el baño. Para que, claro, en todos lados. ¿Dónde para más tiempo? Yo en la cocina. Pues para que nosotros sencillamente nos acordemos de lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Les parece? Ahora, pues hagámoslo y comprobemos su efectividad, porque hay efectividad en ello. Y ojo, no como algo místico, ¿eh? No es un, ¿cómo se llama? Ritual de la buena suerte, o porque me va a ir bien, o porque son palabras de protección, nada. Aclaro. Acuérdate, antes de hacer algo, antes de responder, Ac- antes que entres ahí. Aclaro, sino más bien como un recordatorio de lo torpes que somos al olvidar algo que es tan sencillo como mismo el Señor nos lo viene planteando y como lo declara la Escritura. Hasaj, hasaj. ¿Se animan? Sí. ¿Se animan? Va. Inclusive es hasta el 13, ¿no? ¿Eh? Y podría ser hasta el 13. Sí, hasta el 13, por supuesto. 12 y 13. 12 y 13, va. De Barim, 10, 12 y 13, ¿va? Y dice la Escritura así, para terminar. Al subir Moshe al monte Sinai, una nube lo cubrió. Y la gloria del Señor se posó sobre el monte y la nube lo cubrió durante 6 días. Significa que él entró a la presencia del Señor, como el Señor lo había mandado, y que el Señor estuvo con él, preparándolo. Moshe estuvo preparándose en santidad, en oración, igual en ayuno, no lo sé, no lo sabemos, pero mira lo que dice aquí. Y la nube lo cubrió durante 6 días. O sea, él subió a la cumbre, a la cima, y la nube dice que descendió y lo cubrió. Y que la gloria del Señor, la Shekinah, ¿me explico? Se posó sobre el monte y la nube lo cubrió durante 6 días. Y al 7º día, el Señor llamó a Moshe desde el centro de la nube. Significa que 6 días, casi 7 días, permaneció Moshe dentro de la nube, en paz, en solemnidad, en shalom, en obediencia, mansedumbre. Acuérdense que cuando Moshe bajó, y eso lo veremos más adelante, él ya representaba al mismo Dios en la tierra. O sea, tenía ya los atributos del Señor. Él había experimentado la manera del Señor. Él vio cuando el Señor estaba escribiendo su mente, su voluntad y sus designios en esa tabla de piedra. Eso ya es un spoiler de lo que viene. 17. En la cumbre del monte de la gloria de Dios, en la cumbre del monte la gloria de Dios tenía, a la vista de los hijos, mientras estaba en la cumbre, la gloria de Dios tenía a la vista los hijos de Israel. Y esto tenía la apariencia de un fuego abrasador. ¿Se imaginan algo así? Consumidor, abrasador, un gran fuego. En llamas, estaba en llamas, mientras que no se estaba cocinando Moshe. La misma zarza que estaba ardiendo y no desapareció, no fue consumida, y que Moshe se acercó, solamente acercó, ahora mismo estaba en medio de la llama. Moshe estaba en medio de la llama, pero ¿sabes algo? Estaba siendo purificado. Recuerda que el fuego es purificación. Y 18 dice, y Moshe
cuando después del que el Señor le llamó, subió al monte y entró en la nube y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Yo creo por eso creían que había muerto, ¿no? Y le esperaba El allí fuego, los 40 días. Por lo tanto, ¿cuántos días fueron? 47 días. 47 días. Porque solamente pensamos, es lo que les digo, esta lectura de comprensión, esto nos demanda a que nosotros pongamos nuestros sentidos. Por lo tanto, familia, como conclusión, ¿qué es lo que el Señor nos ha expresado abiertamente en esta parashat, desde la mañana hasta la tarde? Que con confianza nos acerquemos a Él, porque Él nos ha llamado, no para estar en la tercera posición como estaban los ancianos, a las faldas, no como estar a medio monte como estaba Aarón y sus hijos, sino para estar siempre, siempre, siempre tan cerca de Dios como estaba Moshe. La invitación del Señor es esta: acércate, pero para acercarte necesitamos comprometernos con Él. Sencillamente obedeciendo sus mandamientos, sencillamente honrándolo en nuestras vidas, sencillamente haciendo lo que Él nos ha demandado hacer y dando evidencia y testificando. Amén. Pues familia, con esto damos fin a esta parashá que fue muy, 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 muy gloriosa, y que el Señor nos siga dando entendimiento. Y yo sé que el año que viene, cuando sea la otra vuelta de la Torá, nosotros podamos entenderlo ahora y podamos decir, estoy en ello. ¿En qué posición? Recuerda las preguntas. ¿En qué posición nos encontramos hoy? Seamos sinceros, seamos honestos. Es una pregunta que te vas a responder tú solo, ¿no? ¿En qué posición te encuentras de las 3 posiciones el día de hoy? Bueno, pudiese haber sido una 4ª posición, porque el pueblo ni siquiera se apegó a las faldas del Sinaí. El pueblo se mantuvo al margen, sin compromiso, en su rollo, en su vida, pero estos líderes que el Señor les había permitido ver su gloria, les había permitido tener ese ruaj de sabiduría con los que ellos juzgaban y lideraban al pueblo, ellos estaban en el tercer lugar, estaban a las faldas, por así decirlo. Luego estaban Moshe y Aarón, que más o menos iban entendiendo. Aarón había vivido todo de la mano de Moshe, experimentando y ejecutando la gloria de Dios, cosa que los hijos no, pero el Señor ya les estaba involucrando. Y luego estaba Moshe, el portavoz del Señor, el que hacía la voluntad, el que hacía tal cual el Señor mandaba, eso hacía. ¿En qué posición nos encontramos hoy? Y que, familia, esto pueda ser de provecho para nuestras próximas generaciones. Amén. Pues familia, Shabbat Shalom. Bueno, término de Shabbat ya. Shavua Tov. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga y les acompañe. No dejemos de orar los unos de los otros. Shabbat Shalom.